Palabra. Listo, ustedes me dicen cuando empiece. Ya, doctor, muy amable. Ok, ¿listo? Bueno, primero me presento, como ya lo decía la doctora Mónica, yo soy el doctor Juan Sebastián Osorio, soy médico radiólogo, yo tengo un fellow en imagen mamaria e intervencionismo en mama, entonces pues básicamente aparte de la radiología general, pues me dedico casi al 100% a todo lo que tiene que ver con la patología mamaria en general, no solamente a la parte del cáncer, pero pues que evidentemente es una de las cosas más importantes de esta, ¿no? ¿Qué es importante aquí? Vamos a hablar el día de hoy de la densidad mamaria y de los factores de riesgo y en la actualización del BIRATS 2025. Es importante que no solamente manejamos el BIRATS, hay diferentes clasificaciones. Existe el ORATS, existe también el TIRATS, es para tiroides, pero pues el día de hoy vamos a hablar de todo lo que nos llama, lo que nos tiene aquí citados, que es el BIRATS. Importante aquí y es un mensaje que yo siempre he dicho cuando me preguntan, muchas veces dicen, pero ¿por qué los radiólogos utilizamos tantas clasificaciones? Y es que la estandarización en imagen salva vidas. ¿Y eso qué quiere decir? Que si yo pongo un BIRAT 5 en Colombia, en el Cairo, en Japón, en cualquier parte del mundo, es exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces de ahí la importancia de utilizar este tipo de clasificaciones. Aquí les traigo el manual. Obviamente pues nos dedicamos solamente a la parte de la densidad mamaria y de los factores de riesgo porque ellos en esta versión 2025 que salió en diciembre, salió ahorita en diciembre de este año que acaba de pasar, en el American College de Radiología, y pues ellos colocan la densidad mamaria como un factor de riesgo. Por eso es importante pues esta revisión. Básicamente, ¿qué es la densidad mamaria o a qué se refiere la densidad mamaria? Es esa porción relativa entre el tejido fibroglandular que normalmente se ve más hiperdenso o blanco en la mamografía, a diferencia del tejido adiposo, que el tejido adiposo se ve mucho más hipodenso o mucho más oscuro. Entonces, a eso se refiere cuando utilizamos la palabra densidad. Ellos son muy enfáticos en que la densidad mamaria pues, se tiene que reportar en cuatro tipos. Hay una densidad tipo A, tipo B, tipo C y tipo D. Esto no cambió mucho ante la versión previa, que era el 2013, pero sí ellos esta vez traen evidencia científica y hay diferentes estudios donde los ponen de referencia, donde ellos se dieron cuenta que las mamas tipo C, que son las mamas heterogéneamente densas que pueden ocultar nódulos pequeños, y las mamas tipo D, que son las mamas extremadamente densas, y así se llama, que baja la sensibilidad de la mamografía. Que al fin y al cabo, pues la mamografía es un estudio de tamizaje y nosotros qué requerimos para un estudio de tamizaje que sea sensible y específico, ¿no? Y ellos aquí, tal cual se los traigo ahí del libro, dice que ellos compararon las mamas tipo B, que normalmente son áreas de densidad fibroglandular dispersa, y estas tenían un 0,6 de riesgo, pero el riesgo aumentaba a 1,4 en las mamas tipo C y a 1,6 en las mamas tipo D. Y frente al cáncer de mama, todo suma y todo es importante. ¿Por qué? Porque sabemos que es una patología que es una de las principales causas de muerte en las mujeres. Por más cosas que hagamos, por más mamografía, ecografía, resonancia de mama, mamografía con contraste, tomosíntesis, en el mundo disminuir la estadística ha sido muy difícil. ¿Listo? Hasta con inteligencia artificial en ciertos países ya se aplica y no se ha logrado obtener esta disminución que a diferencia de la patología del cáncer cervical y otros cánceres que afectan a las mujeres, que sí hay una disminución significativa. Aquí simplemente les traigo imágenes, pues yo siempre he dicho, pues yo soy radiólogo, yo tengo que mostrar imágenes porque sin imágenes yo no puedo hablar. Básicamente los tipos de mama en imagen. Si nos vamos a la mama tipo D y la mama tipo C, que es la que nos trae el día de hoy, el problema de la mama tipo C básicamente son las lesiones pequeñas. Si yo tengo una lesión en una mama tipo C mayor de 1 centímetro, probablemente y la voy a ver. Si yo veo una distorsión, si yo veo una calcificación, voy a pedir una magnificación o algún estudio complementario. Pero como hay un aumento de la densidad en este tipo de mama, es tan densa y hay ciertos sectores blancos, como les traigo en el ejemplo,
que probablemente si yo tengo una lesión menor a 1 centímetro, no la voy a ver. ¿Cuál es o a qué vamos todos y cuál es la paciente ideal? La paciente que diagnosticamos con un cáncer menor a 1 centímetro o vemos una imagen sospechosa menor a 1 centímetro. ¿Por qué? Porque esto modifica el TNM y el TNM pues es lo que requieren los mastólogos, todo el grupo multidisciplinario, dependiendo del TNM, pues se le da la alternativa del manejo a la paciente. Entonces esto es fundamental porque esta es la puerta de entrada para esa modificación. Y en una mama tipo D, pues ustedes, como les traigo ahí, es una mama que se ve muy blanca. Y no solamente son sectores, sino casi, casi es toda, o por no decir completamente generalizada. Entonces, de ahí la importancia de eso. Ellos dicen, y son muy enfáticos en esta versión 2025 que la densidad mamaria hace un doble impacto clínico. ¿Por qué? Uno, porque hay un efecto enmascaran esa patología, lo que les acababa de explicar. Son lesiones, si hay una lesión pequeña en una mama tipo C, probablemente yo por mamografía no la voy a detectar. Y en una mama tipo D, pues con mayor razón se me puede pasar. Y aparte, la densidad mamaria ya es un factor de riesgo por sí solo. Antes decíamos, señora, usted en su casa, alguien se murió de cáncer de mama. Sí, sigue existiendo esa importancia de los factores de riesgo y ahorita les voy a mostrar una clasificación porque son muchos, pero la densidad ya está metida como un factor de riesgo solito e independiente en la mama tipo C y en la mama tipo D. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo relativo de 1,4 a 1,6, lo cual es significativo. Por eso existe la estrategia complementaria y por eso se debe colocar o sugerir una prueba complementaria ante este tipo de mama. En Estados Unidos, no sé si han tenido la oportunidad de hacerse algún estudio en Estados Unidos, pero ellos son muy eh, pegados a la norma, a diferencia que quizás los latinos a veces como que nos queremos pasar ciertas cosas. En Estados Unidos, la densidad mamaria, hay una normativa federal y da cárcel al radiólogo que no la reporte. Y esto se debe comunicar a la paciente. La paciente debe saber, y yo como paciente debo saber que yo tengo una mama tipo D o tipo C, que es una mama que genera un poco de complejidad, pero se le debe explicar a la paciente. No para que le dé miedo y temor y aumentar la cancerofobia, que ahorita les voy a tocar un poco ese tema rápidamente, pero sí para que ella sepa por qué se le va a hacer el complemento o por qué se requiere un estudio adicional. Entonces, en Estados Unidos sí da cárcel el médico o el estudio que se recomiende y que se haga. Y aquí eso es importante, una connotación, es que nuestras pacientes en Colmédica, muchas de ellas viven en el exterior, vienen a Colombia a hacerse exámenes y tengo pacientes que me han dicho, doctor, mi médico vio su reporte, se lo tradujimos hubo una traducción y me dijo que tal cual lo hacen igual allá o ellas me traen el reporte de Estados Unidos y eso habla muy bien de nosotros porque estamos ante la evidencia médica y ante la normativa y ante la estandarización del reporte de imagen a nivel mundial. ¿Qué es importante o qué requisitos tiene que haber en esa estandarización? Y hoy en día, nosotros desde la parte de JCH, desde que salió la versión 2025, como les decía la doctora Mónica, tuvimos la oportunidad de hacer una socialización completa de toda la versión con todos los radiólogos. Hay 4 descriptores obligatorios que deben ir en el reporte mamario, que es la descripción explícita de ese patrón parenquimatoso. O sea, la mama en el reporte tiene que decir si es una mama tipo A, tipo B, tipo C, tipo D y qué significa. Una evaluación técnica posible si hay una limitación diagnóstica, entonces se debe colocar si es una mama tipo C, es una mama heterogéneamente densa que puede ocultar nódulos pequeños. Si es una mama tipo D, es una mama extremadamente densa que disminuye la sensibilidad de la mamografía y debe ir la recomendación o el seguimiento que se le haga a ese tipo de mama, que eso, si miramos a nuestros reportes, esos descriptores actualmente se cumplen y se hacen. Para hablar rápidamente de los factores de riesgo, son muchos. Aquí les traigo una clasificación que me parece que va de los que tienen mayor riesgo relativo o impacto en las pacientes a los de menor riesgo. Evidentemente, las mutaciones genéticas son las que priman, pues no es lo mismo una paciente con una mutación BCRA1 o BCRA2 a una paciente sin mutación. Las pacientes con mutación aumenta el riesgo en un 50%. Entonces,
es como andar con una lotería de si me puedo o no ganar un cáncer. En el segundo lugar, aquellos pacientes que han tenido o que tienen diagnóstico de una hiperplasia ductal con atipia, son lesiones premalignas o lesiones borderline que no son propiamente un cáncer infiltrante, pero sí pueden ser un in situ o una lesión con potencial maligno a largo plazo. Y la densidad mamaria, que es lo que nos trae el día de hoy, está en tercer lugar y lo ponen como un riesgo moderado continuo relativo entre 1,5 y 2,5. De ahí la importancia y otros más, como los estilos de vida, fumar, la obesidad y muchos más. Frente a las opciones de tamizaje complementario, si yo le doy a una paciente un BIRRAS 2 y le pongo una mama tipo C, una mama tipo D, pero le sugiero el complemento, la mayoría de las veces utilizamos complementos ecográficos o ultrasonográficos, son mucho más fáciles, más asequibles, no hay radiación. eh, la resonancia magnética tiene unos criterios explícitos y se debe utilizar especialmente con pacientes con factores de riesgo. Justo estaba pensando cuando hice esta charla, tenemos una paciente que el año pasado yo la vi, era una mama tipo D, una mama extremadamente densa, propia de nosotros de Colmédica, y pues no se le veía nada y por ecografía tampoco se le veía nada, pero su abuela se había muerto de cáncer de mama, su hermana, sus tías, o sea, todas las mujeres de su familia tenían ya diagnóstico de cáncer de mama, unas sobrevivientes, otras habían fallecido y yo le sugerí la resonancia magnética porque ella es una paciente con un riesgo elevado. Se le hizo y en enero, cáncer de mama ya operada, entonces de ahí la importancia de individualizar cada caso. Probablemente en algún momento ustedes van a leer que se recomienda una resonancia, pero obviamente se tiene que justificar. No se pueden hacer resonancias magnéticas como tamizaje a todo el mundo, pues evidentemente no. La mamografía con contraste, nosotros en JCH propiamente no lo hacemos, pero pues tenemos prestadores como la Fundación Santa Fe de Bogotá, pues que sí lo realizan. Aquí simplemente la sensibilidad de la mamografía eh, va disminuyendo a medida que la densidad va aumentando. Y ahí les traigo una imagen. En la mama tipo A, que es completamente grasa, la sensibilidad es muy alta, a diferencia de una mama tipo D, que si ustedes miran la sensibilidad casi disminuye a la mitad. No es lo mismo yo decirle a la paciente no le vi nada, váyase tranquila con un 88% a con un 48%. Entonces de ahí la importancia de esta sugerencia para esto. Y aquí hay algo muy importante, es que hay cáncer de mama en los hombres, la respuesta es sí. ¿Y cuál es su principal factor de riesgo? Hay muchos, evidentemente en los hombres no es tan frecuente, a diferencia de las mujeres, pero ellos en esta versión lo colocan y son muy claros, que en la mama del hombre se hace y si se le hace mamografía a un hombre se debe evaluar exactamente igual, A, B, C o D, y se va a recomendar. Afortunadamente en los hombres la ginecomastia entra al lado contrario que en las mujeres. Las mujeres entran por tamizaje mamográfico. Aquí en los hombres la mayoría entran por una ecografía de seno y nosotros somos o el mastólogo el que le pide la mamografía como complemento, sí, sobre todo si es una mama o una ginecomastia, perdón, difusa. Ellos le dan tanta importancia a la parte de la densidad mamaria es porque por la composición tisular. Y en la composición tisular existen unas unidades que son las UDTLs o los lóbulos terminales, que ahí es donde nace el cáncer propiamente y ahora nos obligan también a reportarlo por ecografía, que ese es otro de los puntos nuevos que ya no solamente se hace por mamografía, sino por ecografía. Y por ecografía lo colocamos si la composición del tejido es mínima, leve, moderada o marcada. Ellos dicen, los dos últimos, moderado o marcado, aumenta el riesgo en pacientes con cáncer de seno. Ellos aquí en ecografía sí no dan una sugerencia de qué estudio hacer, pero todo se debe individualizar y llevar a un contexto diagnóstico para la paciente. Pero sí, actualmente nosotros en JCH, desde que se hizo la socialización con los radiólogos, en nuestros reportes de ecografía, también va el diagnóstico de la composición del tejido glandular, como se está haciendo actualmente en el mundo. Eso es importante. Aquí rápidamente, las categorías no han cambiado el BIRATS, pero sí en la categoría 3. Normalmente cuando mandábamos un BIRATS 3 es una lesión probablemente benigna, o sea, una lesión que tiene un riesgo de malignidad menor al 2% y se ganaban 4 controles de entrada. Entonces eran
controles de cada 6 meses durante 2 años. Ellos ahora disminuyen eso y ya no se mandan las cuatro, sino que se deben mandar tres. Y porque ellos dicen, si usted tiene una lesión, vigílela durante un año, 6 meses y 12 meses. Si esa lesión está estable a los 12 meses, mándela a los 24 meses tranquilo y con evidencia científica lo dicen. ¿Por qué? Porque un cáncer agresivo o una lesión infiltrante o va a crecer entre 6 a 12 meses. Pero si usted tiene una lesión que en este periodo de tiempo no creció, la probabilidad de que sea algo bueno o la probabilidad de que sea una lesión de muy bajo riesgo es mayor. Es decir, que ya no se eliminaría un control ecográfico y esto es significativo a nosotros como prestadores, evidentemente, pues porque se ahorra una ecografía que no es necesaria y ya se mandaría a los 24 meses. Esto es importante socializarlo con todo el grupo, no solamente con los radiólogos, sino con ginecólogos, médicos. Esto ya se hizo con los mastólogos en la ruta de seno, también ya se socializó la versión del VIRATS 2025, pero sí que todos manejemos el mismo idioma para una mejor comunicación. Dicen igual, tamizaje inicial, nunca un BIRATS 3, eso igual lo manejamos nosotros los radiólogos. Y pues si durante ese periodo de vigilancia de los 6 12 meses la lesión crece, la lesión cambia, pues se manda a biopsiar, pues porque a diferencia, si una lesión llega a cambiar en ese transcurso de 6 a 12 meses, la probabilidad de que estemos ante algo maligno es mayor. Eh, Otra cosa que hablábamos mucho y lo hemos hablado en diferentes charlas y espacios con los radiólogos en JCH, es que existe un tema de cancerofobia con nuestras pacientes y todas las pacientes quieren hacerse una ecografía de mama cada 15 días. Tenemos pacientes que les hacemos una ecografía el día de hoy y las tenemos en 20 días por un dolor en el seno. Es importante socializar este tipo de actualizaciones, porque el conocimiento es poder. Si todos manejamos el mismo idioma, si todos entendemos por qué ya se eliminó, por ejemplo, ese BIRATS 3, porque las pacientes ahora a uno le dicen, doctor, pero si a mí la vez pasada me vigilaban y eran cuatro, ¿usted por qué ahora me quite? ¿Por qué me va a mandar a un año? Uno le explica, se toma 1 o 2 minutos y se le explica a la paciente para que vaya tranquila, porque esto evidentemente es un tema que es un poco complejo con nuestros pacientes y es una problemática que nos tenemos que enfrentar el día a día y es la cancerofobia. Todo el mundo tiene miedo al cáncer y especialmente pues las pacientes femeninas al cáncer de seno. Nosotros desde la parte de JCH que hemos hecho, socialización de esto lo hicimos en la ruta de seno, lo hicimos con todos los radiólogos. Hoy en día, ya en todos los consultorios donde hacemos ecografía y mamografía, están estas tablas que hicimos didácticas, donde están completas, súper fáciles, sencillas, con todos los descriptores del BIRATS, está la densidad mamaria, qué hay que hacer si tengo una mama tipo C, tipo D, cómo se debe escribir la lesión para la estandarización de los reportes, porque como lo puse en la primera diapositiva, esto salva vidas y nos hace prestar un servicio con calidad y con evidencia científica. Y básicamente, pues no sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, pero pues quería terminar mi intervención con que JCH Advanced Colmedica hace un tamizaje de mamografía personalizado, es lo más importante. En medicina no se debe decir todas las mujeres, no, todas nada. Cada mujer es completamente distinto, cada paciente es completamente distinto, equitativo y basado en el riesgo individual de cada paciente. Entonces, de ahí la importancia y evidentemente con evidencia médica para que se haga lo mejor posible. No sé si alguien tenga una duda. No, yo creo que nos queda claro. Aquí, doctor, el grupo que me acompaña es el grupo de auditoría médica, Ajá, que pues se encarga de auditar todas las historias clínicas. Y aquí yo me voy a ir un poquito al tema costo, que para nosotros, usted sabe, y en todas las instituciones es importante por los recursos. Em, Muchas veces ustedes con su conocimiento, el ginecólogo con el conocimiento o el cirujano de seno o lo que sea, dentro de lo que ya conoce y con los resultados, pues simplemente va a generar una orden de una ecografía complementaria a esa mamografía y es muy factible
que nos pongan que no es pertinente, que no se hizo escalonamiento, porque Ujú. esa complementariedad, pues no todos la manejamos, ¿sí? O sea, usted aquí nos está formando, aquí las auditoras están, aunque Mila entró un poquito más tarde, están conociendo el por qué la recomendación y por qué está quedando en el reporte que hace parte como de lo que recomiendan las guías internacionales que hay que hacer, pero cuando nos auditan, si no escriben puntualmente ciertos hallazgos Ujú. y pues dentro del conocimiento uno dice, ah, claro, pues es que es por eso, ¿cierto? Pero no siempre queda escrito. Entonces, yo le decía a la doctora Mónica que para mí sería muy importante que me compartieran el documento eh, base, para yo poderlo compartir incluso con autorizaciones y con el equipo de auditoría del asegurador y que de pronto no solamente no califiquen a ese médico que no escribe, sino que entiendan por qué los reportes salen también con esa recomendación por la complementariedad y la importancia que se tiene de tener, digamos, los dos resultados. No sé si de pronto estoy siendo clara, porque pues digamos que Súper yo tengo claro. la mirada Sí. del asegurador que dice, usted está Ujú. aquí, mire allá mandándole a todo el mundo mamografía y ecografía y eso desde cuándo y por qué y bueno. El grupo autorizador en su mayoría está conformado por enfermeras jefes que pues son muy juiciosas, muy Ujú. pegadas a los protocolos y seguramente, estoy segura, ese protocolo no está actualizado y por eso insisto tanto como en que me ayuden con ese protocolo o no sé usted, doctor, en su conocimiento de pronto mirará y dirá, esto tal vez sea lo mejor que les puedo enviar para compartir y de esa forma nosotros pues tener la tranquilidad de estar haciendo las cosas bien en la ruta de seno, qué bueno que igual ya están articulados, pero pues también contarle a esa parte del asegurador que lo Ujú. hacemos pues porque estamos dando cumplimiento a las nuevas guías, los nuevos lineamientos, y llegó para quedarse, porque no es que entonces es una moda y entonces la voy a usar un mes o 3 meses, porque algunas veces dicen, no, eso es una moda, ahora se les pegó, y pues no siempre es así. Sí, Sí, claro. esas cosas nos pasan. Entonces, esa es como eh, pues contándoles puntualmente como la necesidad, y Igual si pues quieren bueno. les podemos pasar la guía completa. La guía la tenemos digital, la doctora Mónica también ya la tiene. Se las podemos pasar. La guía es tediosa, o sea, son 890 páginas, pero la densidad mamaria está en el primer capítulo y son 6 hojas. O sea, no tienen que leerse las 860 páginas porque obviamente cambiaron muchas cosas, pero sí está en el primer capítulo que habla de la densidad mamaria. Y sí es importante, frente a lo que dices, es que sí hay que, y lo hemos hablado desde la parte desde JCH, desde la parte de calidad, es que no a todo el mundo se le debe enviar ecografía complementaria, no. Una mama tipo A, una mama tipo B, no. Y lo otro, se debe revisar el estudio previo. Si yo hoy hice una mamografía y yo veo que tiene una ecografía de menos de un año, les acabo de decir la importancia del tiempo, que antes no nos lo decían. ¿Por qué? Porque ellos dicen, y eso está estadísticamente, son estudios doble ciegos, son, o sea, son estudios que se llevaron mucho tiempo y se demoraron tanto en la actualización porque esta versión previa fue 2013 a 2025. Imagínate todo lo que se demoraron para ellos poder cambiar esto y obviamente es una tarea, digamos, compleja para manejar porque no es tan fácil como se cambió esto y ya, no. Pero si yo tengo una ecografía previa menor a un año, yo ya no debería, y tengo una mama tipo 6 tipo D, yo coloco que es una mama tipo D, pero que tengo una ecografía de diciembre del 2025, de enero del 2025, la estoy leyendo hoy, que dice que es un BIRATS 1 o un BIRATS 2, entonces no hay ningún problema. Se le recomienda continuar su tamizaje de rutina según sus factores de riesgo. Eso sí es muy importante y es lo que estamos haciendo de tarea desde nosotros, desde la parte JCH. Lo estamos revisando también, obviamente en conjunto con ustedes,
de que se esté cumpliendo, porque evidentemente habrá alguno que otro estudio que se le esté enviando, porque como tenemos plantillas, muchas veces se va la plantilla de para todo mundo ecografía y evidentemente esto no le conviene ni a ustedes ni a nosotros haciendo estudios innecesarios cuando hay pacientes que sí requieren un estudio y que no se les va a dar su cita a tiempo por un estudio innecesario y repetitivo. Entonces de ahí es como la importancia de la socialización y que todos manejemos el mismo idioma y que todos sepamos de esta nueva actualización. Gracias, doctor. Y doctora Mónica, yo quedo pendiente. Y dos de mis auditoras tienen la manito levantada. Está Ade. levantada, sí. Hola, buenas tardes. Doc, una pregunta. En esos pacientes que hablamos de las mamas tipo B, tipo C, ¿esas mamas pueden variar? O sea, un ejemplo que en 2024 nos reportan una tipo C y actualmente ya tenga menor densidad, o a Sí, lo contrario puede tender más a ser más densa. eso es una súper pregunta. Mira, fisiológicamente la mujer depende, la mujer es siempre, a diferencia de los hombres, son las hormonas. Nosotros somos iguales, excepto hormonalmente. Y obviamente hay ciertas características que nos diferencian. Pero a medida que va pasando el influjo hormonal, la mama es muy densa en pacientes jóvenes. Entonces, pacientes entre 20, 30, 40 años, yo me voy a enfrentar ante una mama tipo C y una mama tipo D. Pero después de que pasa el influjo hormonal, es decir, a medida que la paciente le llega su perimenopausia, menopausia y posmenopausia, la mama involuciona, eso se llama así, involución de la mama. Es decir, que la mama se vuelve más grasa, se vuelve más oscura y pierde densidad por falta de influjo hormonal. Entonces, eso es lo normal. ¿Cuál es digamos, hay muchas cosas que aquí juegan? Antes no se daba tanta terapia hormonal a las pacientes posmenopáusicas. Hoy en día todas nuestras pacientes refieren calor, bochornos, resequedad vaginal. El ginecólogo que hace terapia hormonal y esto nos puede quizás demorarnos más ese proceso, pero normalmente sí, a mayor edad lo normal y lo fisiológico es que disminuya la densidad. No quiere decir que si yo te hice una mamografía hoy y le puse C, toda la vida va a ser C. No, esto es dinámico. Esto depende de 100% del influjo hormonal en la mujer. Gracias, Doc. Listo. Doc, buenas tardes. Qué pena que me uní un poquito tarde, pero es que tenía una reunión con un profesional. Doc, como usted lo comentó y lo explicó claramente, pues no todas las pacientes necesitan una ecografía como estudio complementario. Y de pronto en el momento en el que están haciendo la ecografía dicen, o están haciendo la mamografía, o cuando le llega, la señora no entiende eso y llega donde los ginecólogos exigiendo la realización de las ecografías, a pesar que se les ha explicado, él les explica, no lo necesita, usted está así, eso es para control, pero como ahí dice, ampliar con es una camisa de fuerza para los doctores. Entonces no sé en qué más nos puedan apoyar, porque en serio lo que dice Connie es complejo el manejar y que después nos digan no es pertinente, pero. Mira, yo pienso que lo primero, nosotros ya hicimos una socialización, pero con solo radiólogos. Yo pienso que lo primero es, no sé si buscar un espacio, y lo primero es hacer una socialización con todo el grupo. Tanto los ginecólogos, no sé quién más ordene, más los mastólogos, todos manejamos el mismo idioma, igual que ustedes, o sea, todos, todo el grupo. Y esto hace parte de calidad, de los auditores, o sea, todo el mundo tiene que entender eso. Para mí es lo primero. Todos manejamos el mismo idioma. Una estandarización. Justo lo puse al principio. La estandarización salva vidas y hace un impacto. Que esa es la función de nosotros. Nosotros somos unos prestadores de salud que queremos salvarle la vida a todo el mundo, ¿no? Básicamente es eso. Y lo otro es individualizar cada caso y lo que les decía. Evidentemente, no podemos decirle a una paciente que tiene una mama tipo D
y es su primer estudio, señora, no tiene nada, váyase tranquila, feliz, contenta, porque también es falta de ética y no estamos ante la evidencia médica de las recomendaciones internacionales. Entonces, uno es socialización, dos, individualización de cada caso, diría yo, y tres, desde la parte de nosotros, como el equipo digamos, primario ante el diagnóstico que somos los radiólogos, sí revisar muy bien con la doctora Mónica, ya lo hablaremos y buscaremos la alternativa de que no se mande como, digamos, como a todas, ecografía, 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 no. De ahí por eso la palabra individualización. Cada paciente es distinta y de ahí de que las pacientes, no sé si ustedes han visto que ellas llenan un formulario, un consentimiento y aparte colocan sus factores de riesgo. No es lo mismo una paciente que ya le dio cáncer de mama, no es lo mismo una paciente que es la primera vez y no es lo mismo una paciente que tenga una mutación genética, o sea, cada paciente es distinto. Y otro punto es este. Ahorita justo con la pregunta que me hacían de la mama, si cambiaba en el tiempo. Una cosa es mamografía de tamizaje, otra cosa es mamografía diagnóstica, que ese concepto tiene que quedar claro. Y muchas veces le mandan ellos, mamografía se hizo hoy y en 6 meses mamografía. ¿Por qué? No, no ha cumplido un año, por lo menos. La mamografía sí produce radiación, es muy baja. Sí, no la vamos a matar, no la vamos a producir. No, pero es una radiación innecesaria. Pero si hay una justificación, hay un bulto nuevo, está saliendo secreción por el pezón, sangre por el pezón, perdón, algo distinto que lo amerite, ok, lo vamos a evaluar. Pero en las pacientes tan jóvenes, si usted me le manda a una paciente de 30 años una mamografía, de entrada va a ser una mama tipo D y yo le voy a colocar una ecografía. Entonces es más fácil la primera entrada que sea eco, la vemos, tiene un quiste, no tiene ningún problema, nos ahorramos una mamografía. ¿Sí me hago entender? O sea, si estandarizamos el conocimiento, si todos manejamos la importancia de él, lo entendemos, yo creo que vamos a hacer uno, nos vamos a ahorrar una cantidad de citas innecesarias. Dos, que todos manejemos lo mismo, porque claro, siento que en este momento hay como una discordancia que el radiólogo le pone ecografía, el ginecólogo dice que para qué, y la paciente entonces la exige. Entonces ahí, si ves, ahí parecemos como un teléfono roto. Entonces yo diría que esas tres cosas se me hace fundamental para articularnos de una manera adecuada y hacer un impacto y hacerlo con calidad de evidencia y con todos los estándares de calidad. No sé De si respondí acuerdo, tu pregunta, ¿no? Sí. pues Sí, yo señor, gracias. Ah, bueno. creo Sí, sí, que sí. quedó súper claro y aquí, Ok. Mile, voy a hacer un juicio de valor porque cuando yo audito, que también de vez en cuando audito y reviso, yo no veo que ellos hagan juiciosamente la revisión de los resultados anteriores. Y con lo que dice el doctor, es súper importante esa revisión. Y pues seguramente por el tiempo y demás, pues no queda nada escrito en la historia clínica. Ninguna de nosotras está viendo nada de eso cuando nos auditan. Y yo le cuento, doctor, creo que de los resultados de auditoría de pertinencia, ecografía de seno es la más bajita de todas. Y aquí no me deja mentir Adi que alguna vez revisó los resultados con ella. O sea, y revisamos historias clínicas y nunca he visto que alguien diga, hay este cambio en la anterior con respecto a la nueva, se necesita o no se necesita. Por eso le decía, o sea, uno lee, para él podrá ser claro, pero escrito no queda nada y tampoco ve uno esa revisión de la anterior versus la nueva, los Ujú. cambios y el por qué, que creo que es allá donde deberíamos tratar de unificar. Y hay otra cosa, eh, yo sé que los pacientes presionan mucho, pero ahí también es súper importante que el médico le diga no se necesita o sí se necesita. No, como ahí dice, entonces me obligó, que ahí también hay una diferencia grande y ustedes saben que siempre hemos dicho, eh, ante todo la pertinencia de si lo necesita o no y la presión, no necesariamente la presión del paciente. O sea, ahí también el criterio médico por encima de lo mismo y si el examen está saliendo así, ya sabemos por qué eh, lo están recomendando y por qué es necesaria la complementariedad.
Entonces ahí creo que sí nos hace falta trabajar con los ginecólogos. Los médicos familiares también algunas veces hacen estas Mm, solicitudes. sí. Internistas sí creo que no nos ha salido ninguno. Entonces creo que el siguiente paso sí debe ser buscar un espacio, doctor, ahí lo molestaríamos pues con Mónica tratar de cuadrar un espacio de una charla hacia mediodía. Ahora estoy haciendo de 12 a 1, de 1 a 2, para que el que viene por la mañana de pronto se quede y la oiga y el que llega por la tarde también pueda hacerlo. Ya no las estoy haciendo tan hacia la tarde y tratar de unificar esos criterios y que quede súper claro por qué sí o por qué no, y que estemos pegados por el lineamiento o protocolo, que es el que dice cuándo se debe hacer, cada Ujú. cuánto, etcétera, etcétera, que me queda claro con este espacio. Y creo que también con eso hay que trabajar, porque de lo que yo he visto en historias, como les digo, no he visto ni comparaciones de anterior con la nueva. eh, sí parece un ejercicio más automático que realmente pegado del protocolo. Entonces creo que sí debemos trabajar más con este grupo, que es de lo que yo he visto. Ya ellos lo trabajaron con toda la ruta de seno, Mile, ya la conocen los de seno, pero creo que ahí nos falta articular a los ginecólogos. Es mi apreciación de lo que he visto de resultados de auditoría frente a historias clínicas que he revisado. O sea, ya con eso digo, sí, de pronto sí nos está haciendo falta. Y pues el asegurador, ustedes ya saben cómo es, está escrito, no está escrito y por qué. Entonces, pues son diferentes cosas que tenemos que hacer y el protocolo, como les digo, también lo comparto autorizaciones para que sepa, conozca esa actualización y pues que ellos también entiendan un poco por qué también las estamos solicitando. No es tamizaje, es complementariedad y ahí es a donde creo que tenemos que trabajar. Claro que sí, doctora. Incluso ustedes de pronto a veces han visto que llegan reclamos de pacientes a las que no les realizamos la mamografía a pesar de estar ordenada, porque nuestras tecnólogas están súper entrenadas y particularmente el doctor Osorio, el doctor Guerra, las han entrenado mucho y les dicen, venga, justifíqueme muy bien, porque esta señora no ha cumplido el año de su última mamografía. Entonces sí, ocasionalmente nos vamos a ver enfrentados a reclamos, pero con la tranquilidad de que pues el criterio técnico está por encima de todo. Entonces, pues, eh, no sé si hay alguna otra pregunta. Quedamos entonces, doctora Hilda, doctora Milena, si necesitan pues que hagamos una presentación similar para el equipo de ginecólogos. Yo acá muy atrevidamente me atrevo a decir que el doctor nos puede colaborar con otro espacio. Eh, Estamos revisando también, ayer precisamente nuestra ingeniera biomédica va a conversar con la ingeniera biomédica de ustedes para revisar la posibilidad de realizar mamografía contrastada en la torre de la 122, porque hemos estado revisando el equipo y pensamos que de pronto podría ser un nuevo servicio que pues es de mucha utilidad, dada la sensibilidad pues tan alta que tiene ese estudio. Y siempre pues cuenten que estamos actualizando nuestros especialistas. Contamos afortunadamente con especialistas muy preparados y muy comprometidos como el doctor Osorio. Entonces, pues siempre a la orden y pendientes de hacer las cosas cada vez mejor. No sé si alguien tiene algo más que agregar. Les voy a compartir entonces al finalizar la reunión el enlace. Ya le escribí a la doctora María Claudia, le envié también el documento para que podamos consultar esta importante información más adelante. Doctor Osorio, mil gracias como siempre. Chao. Hasta Serás luego. Muchas recompensado. gracias. Hasta Sí, luego. Feliz viernes. Buena tarde, estén hasta Bueno, luego. bien. Gracias, que hasta estén Ahí muy estamos luego. bien. pendientes. Chao. Muchas Chao. gracias. Gracias. Doctora Mónica, ¿me Hasta luego. regalas la guía para leerla, por favor? Si se revisen de pronto en el WhatsApp si ya les llegó y ya les Espérate, miro. comparto entonces la Ah, sí, grabación. ya. Se me demora en descargar un tiempito,
Sí, pero yo se las comparto. sí, ya lo Gracias, tengo. Moni. Listo. Vale. Gracias, chao. Gracias. Chao. Buen Feliz día. fin de semana. Igualmente. Chao.